tú? Bien, ¿cómo estuvo tu Navidad? Mira, estuvo hoy. Hoy. Es que están tirando fuegos artificiales de nuevo. Ajá. ¿Cómo En estuvo vez, tu ¿cómo era? Navidad? En vez de tirar fuegos artificiales, tiren facha, como yo. Es que no sé qué wea, que como que en mi casa, como que el negocio del bazar, weón, como que la Evita se puso a vender fuegos artificiales, porque todos los días tiran fuegos artificiales. Piensen en los perritos. Como que la gente va a comprar pan y compró fuegos artificiales. Bueno, pero exceptuando lo de los fuegos artificiales, mi Navidad estuvo muy bonita. Qué bueno. ¿Y la tuya, mía? También, estuvo muy bonita, familia, lo pasé bien. Hubo buenos regalos, que es lo más importante, se sabe. Eso aprendimos de Noel. Oye, hablando de Noel. Démosle la bienvenida primero a nuestros auditores. Ay, perdón. Sean todos, todas y todes bienvenidos a este podcast llamado, titulado, nombrado, bautizado Maratón en Pijama. Oye, ahora sí, ya que mencionamos a Noel, tenemos que hacer el disclaimer, la despuna, la disculpa pública, porque nuevamente hicimos el trabajo pésimo. Teníamos una labor y fallamos. Y que yo todavía no puedo creerlo. Esta es la cosa, contextos. Subimos el capítulo, todo bien, y un amigo nuestro, el Fabi, nos escribe y nos dice: oye, me gustó mucho el capítulo, pero Noel es del 2019, no del 20. Y nosotras, ¿qué? Y nos puso: ¿acaso no lo buscaron? Y nosotras, sí. Ya, porque efectivamente abrimos Wikipedia para saber quién era el director y todas esas cosas, y al parecer no vimos el año y nos metimos a buscarlo y efectivamente es del 2019 y no del 2020. Y le dimos más color, con que fue la mejor película de Navidad del año. No. Es que me da mucha risa porque es como lo primero que aparece en Google. Onda pone y aparece 2019. Yo creo que en mi defensa tengo que decir que entonces no hay mejor película de Navidad este año. Me sorprende que no hayamos sabido que esa película se estrenó en 2019. Cuando se estrenó. Que no estoy en nada. Lo que yo vi que pasó, y que yo creo que por eso nos confundimos, es que esa película nunca se estrenó en cines. Siempre se estrenó por la plataforma Disney Plus. Entonces, cuando inició Disney Plus en Estados Unidos, por ahí se estrenó, pues fue uno de los primeros estrenos que sacaron como a la plataforma. Entonces, yo creo que por eso no cachamos, pues, porque en ese tiempo ni soñar con Disney Plus como en Latinoamérica. O sea, no fue nuestra culpa. Muy bien. O sea, igual es lo primero que dice Google. Bueno, y esa es la disculpa pública. Yo quiero pedirle una disculpa pública a Una Navidad en California. Vuelve a recuperar el trono como la mejor película. Si Noel ya no está en competencia, es la mejor película de Navidad no relacionada con Navidad que han sacado. Oye, ya, pero nos falta otra disculpa, más con Noel. Bueno, si el capítulo pasado fue nefasto. Ah, sí. Descubrimos que efectivamente Anna Kendrick tiene los ojos azules. Así que toda esa blasfemia que dije sobre la edición, efectivamente ella tiene los ojos azules, perdón, de nuevo. Me dio mucha risa porque dijiste así como, ¿y qué weá? Esos lentes de contacto como un flight. Bueno, pero ¿sabes qué? Estoy segura que se veían más azules de lo que son en verdad. Si hay una cuestión rara con los ojos azules en esa película, lo juro. Te atreviste a decir. Y los lentes de contacto pichuleros que le pusieron. Y que después se arrepintieron, pero no le editaron bien. Mostramos lo poco profesional que somos, pero algo que siempre hemos dicho, en verdad, que no somos expertos, no somos profesionales, solo nos damos color. Es que en verdad la temporada de Navidad estuvo mala, chiquis, estuvo mala. Pero traemos la película que salvó el 2020. Porque hay dos cosas que salvaron el 2020. Folklore de Taylor Swift y esta película, que es Soul. Muchas gracias Disney Plus por este regalo de Navidad. Me siento preparada para perdonar a Disney por amadrinada. Por Mulan. Por esta película. Pixar, como que no es Disney. Claro, pero igual los perdono. Como que Disney pasa la plata, pero se sabe que Pixar es un cerebro aparte. Yo creo que Pixar no tiene películas malas, weón. Puta, Cars 2. Weón, yo lloré. Bueno, Cars 2. Ya, pero ahora vamos a hablar de Soul. Soul es la película más esperada del año por nosotras. Inicialmente estaba programada para junio en los cines, pero con el coronavirus nos llegó ahora como regalo de Navidad el 25 de diciembre a Disney Plus. El 25 de diciembre yo a las 12 de la noche estaba actualizando la web. Aparece. Y bueno, la subieron como a las 4 de la mañana, weón. ¡Qué rabia!
Está dirigida y escrita por Pete Docter, que está involucrado en otros proyectos como Intensamente, Up, Toy Story, Monster Inc. y Wall-E. Todas las buenas, todas las que han ganado Oscar. Bueno, solo cuenta la historia de Joe Gardner, que es un profesor de música que sueña con tocar jazz en grandes escenarios, y el día que tiene la gran oportunidad de tener como un concierto con una de las cantantes más, o sea, no era cantante, era como saxofonista. Ah, sí. Sí. Más importante de la industria, sufre un repentino accidente que lo deja en un estado como entre la vida y la muerte, y su alma viaja a un plano astral en donde conoce a todo tipo de almas que lo van a acompañar como en este camino. Cuando su alma viaja como a esta nueva dimensión, a este plano astral, él, bueno, se encuentra en camino como al gran después, que se supone que es lo que viene después de la vida. Pero él se niega como a que su vida acabe antes de alcanzar como esta oportunidad, y termina como por un accidente cayendo como desde ese lugar hacia el gran que es este lugar de antes de la vida, en donde están como todas las almas que son recién nacidas. Ahí las almas son preparadas para viajar a la Tierra y empezar a su vida, y es aquí, en este nuevo plano, donde conoce a 22. Y es una de las almas más antiguas que fueron creadas alguna vez, y bueno, una vez que la conoce, empieza su aventura como junto a ella. Bueno, y 22 es esta alma que en el fondo ella no quiere ir al mundo de la Tierra, porque dice que no vale la pena vivir, que en verdad la Tierra es un lugar horrible y pésimo, y que ella ya sabe todo lo que tiene que saber de ahí, y que está súper bien en este mundo de las almas. Entonces, porque aquí las almas tienen como un pase, que se les va formando su personalidad, y al final como la última como ticket que tienen que llevar para obtener su pase para ir a la Tierra es su chispeza, como la chispa. Literal se llama la chispa. La chispeza. La chispeza. Entonces, con Joe deciden como ayudarse mutuamente para que ella pueda obtener como esa chispa, obtenga el pase y le regale el pase a Joe, cosa que Joe pueda volver a la Tierra. Y ahí es donde comienzan las sopilantes aventuras de ellos dos. Y que postdata, a Joe Garden la voz la hace Jamie Foxx y a 22 la voz la hace Tina Fey. Primero yo quiero partir como abrir la discusión de esta película diciendo que, bueno, como que yo me siento como un ente tan pequeño en el mundo para criticar esta obra maestra, que no voy a decir que esto es una crítica. Es una opinión. Menos. Esta es como una odisea. O sea, yo creo que, bueno, esta película es fantástica, como del punto de vista donde lo miréis. Si lo miráis de un punto de vista de temática, si lo miráis de un punto de vista del ritmo, de la animación, de la escritura del guión, de las situaciones, como que todo forma como una armonía tan fantástica que hace como algo que al final yo siento que es lo que determina como que una película como que sea buena, que es como cuando a ti la película te deja reflexionando y te deja sintiendo que el mensaje te llegó. Y como que siento que cuando la película logra como transmitirte ese mensaje, ¿cachai? Cuando como que la película logra hablarte, siento que la hueá es buena. Y como que yo siento que la película, como que en medio de la película, a mí me tenía reflexionando, me tenía como totalmente enganchada con todo lo que era la película, y terminé como después de la película diciendo así como, wow. Tiene temáticas muy, muy, muy complejas de abordar, como el sentido de la vida, como el propósito, a qué venimos, qué es lo que buscamos, el más allá, la vida, la muerte, y todas esas temáticas que son sumamente complejas de ver y de analizar, te las adapta a una historia muy sencilla y no las reduce en complejidad, y siento que eso es algo bacán. Que al final lo que hace es tomar estas temáticas y se la adapta como un público infantil, que cuenta una historia para niños, pero cosas complejas, que es lo mismo que pasa con, que algo que generalmente hace Pixar y que lo hace también, por ejemplo, con Up o con Intensamente, que son del mismo director, que toman estas temáticas y que te las muestran a los niños, para que los niños puedan entender o hablar de esas cosas, pero que también a uno como adulto o adulto joven le sirven, pues, y te plantea esas discusiones y esos pensamientos y lo que tú decías, pues te hace reflexionar. Y lo que tiene que esta película, que si bien se llama Soul y el personaje está muerto, está en el más allá, más que una película de la muerte, es una película que te hace hablar de la vida, no de la muerte, sino se mete tanto como en qué pasa después de la muerte o qué significa la muerte, sino que es qué significa la vida o por qué uno vino a vivir o por qué vale la pena vivir. Que son cosas bastante complejas a veces de hablar, sobre todo hablárselo a los niños. Y no solamente la película es capaz de llegar a niños, sino que yo creo que esa es la hazaña que ha hecho Pixar y que viene haciendo ya hace rato, o sea, desde Coco, ¿cachai? Siempre. Como Intensamente, Desde como... desde Monster Inc. O sea, desde antes de Toy Story. Claro, como que no solamente llega a los niños, sino que
también es capaz de llegar a ti, o sea, plantea temas que son como transgeneracionales. O sea, por un lado tenéis como el tema de las expectativas, del propósito de que nosotros vivimos insertos en un mundo donde te dicen, ya, ¿sabéis qué? A los 18 años, a los 17 años tenéis que escoger una carrera y esa va a ser la profesión que, bueno, como que desenvuelvas como el resto de tu vida, ¿cachai? Así como, imagínate, y los profesores lo dicen, ¿cachai? Le dicen a sus estudiantes así como, lo que elijas ahora es lo que vas a trabajar como 40 años, 50 años, así que elige bien. Y desde chico Como también te están diciendo, pues si a los niños, eligiendo. no sé, pues de 6 años te dicen como ya, pero ¿qué queréis ser cuando grande? O esa como expectativa de buscar en lo que eres bueno y ser bueno en algo y explotar ese algo y que destaques en ese algo, como esa necesidad de siempre resaltar del resto. Claro, yo siento que eso es algo demasiado rescatable. Por ejemplo, el constante sentimiento que hay de no sentirte bueno, de este estado de competencia en el que vivimos, en donde tienes que ser el mejor. Y al final, todas estas expectativas de tu familia, de la educación, del país, de la sociedad, de lo que tienes que hacer, te van sumiendo en un estado que al final la película caricaturiza como almas perdidas que finalmente implantan un concepto como para definir ese estado en el que en el fondo dejas de vivir buscando un propósito. Hay una frase muy recurrente que dice el protagonista en donde dice así como, ¿cómo me voy a morir ahora que estaba a punto de empezar mi vida? Weón, qué fuerte, porque él vivió cuánto, o sea, no sé exactamente cuántos años tenía, pero probablemente tenía cerca de 30 años. Entonces como que recién iba a empezar su vida en ese momento. ¿Y qué pasó con los 30 años antes? Y es algo que nosotros también estamos como constantemente insertos. O sea, como cuando saque la carrera voy a empezar mi vida. Cuando tengo una casa voy a empezar mi vida. ¿Cachai? Como siempre hay una meta, una meta, una meta y al final nunca es suficiente. No, pues eso de las almas perdidas, creo que es algo súper interesante como lo muestra la película, porque te muestra como lo que tú decís, pues, este tipo de alma perdida, que es esta persona que se está como tan metida, no sé, pues en la parte de su trabajo, de lo que sea, que finalmente termina desconectándose de la vida o de los estímulos que lo rodean, de la gente que lo rodea, y pero también está este otro tipo de persona que, claro, porque te hablan de que hay veces que una persona se apasiona tanto por algo que termina como por un instante como trascendiendo y como que pasa a veces como este mundo de las almas, aún estando vivo, pero puede llegar a un punto que se obsesione tanto con algo que también te termina como sacando de la vida real o de lo que te rodea, de la gente que te rodea, de los estímulos que te rodean, y finalmente un poco eso como el límite de lo que le pasa a Joe, que está como tan obsesionado con el jazz, que termina olvidándose de lo que pasa un poco a su alrededor, y de hecho está esta escena donde conversa con su barbero, y el barbero le cuenta como la historia de por qué se hizo barbero, y después cuando se está yendo le dice, ¿cómo es que nunca me habías contado esta historia antes? Y le dice que nunca me preguntaste, pues, siempre hablabas de jazz. Esta escena cuando por fin logra tener como una conversación real con su mamá, y también encuentro que esa escena es súper buena, como los dos escuchándose, como él hablando con su mamá y entendiendo el punto de vista de su mamá, pero también la mamá escuchándolo a él y entendiendo que él tiene este sueño, que va más allá de las expectativas que otra persona puede tener o que la sociedad puede tener. Y lo que decías tú también, yo creo que eso del, como la presión de ser como algo, de elegir algo, igual es súper complejo y creo que la película lo toma súper bien porque finalmente vivimos como en un sistema en donde todos somos como un poco engranajes de una sociedad que tiene que estar constantemente funcionando, produciendo y finalmente hace que todos seamos como de cierta forma prescindibles, como que todos somos un engranaje y en el momento que dejamos de funcionar o que no somos como con la eficiencia que se espera, nos cambian por otro engranaje que funciona igual y finalmente eso también te tiene esa presión, bueno, aparte que está asociado como a depresión y ansiedad, también te pone esta presión de tener que encontrar esto en que seas bueno para no ser prescindible, pues. Y se asocia a la presión de sentir que el resto es como muy bueno en algo y tú no eres tan bueno o que no tienes tiempo como para elegir o darte cuenta qué es lo que quieres o qué es lo que te gusta o no tienes como la opción de equivocarte, como el típico mamá me equivoqué de carrera. Y lo otro que decís tú, también como el esperar que algo pase para vivir, como que te planteo un poco en qué momento se empieza a tener éxito o qué es tener éxito en la vida al final. Y lo otro es que yo creo que otra cosa que aporta y que tú puedes como llevar a esta reflexión es que los dos personajes que dirigen la historia son dos personajes que son muy distintos. O sea, por un lado tenéis como a Joe, que ya es esta persona que ya vivió en el fondo,
que vivió inserto en este sistema en donde tenía que buscar un propósito, en donde estaba obsesionado como con convertirse como en eso y solamente en eso, y también te lo muestran como que hasta se había alejado como de su familia o que no hablaba con las otras personas, como por ejemplo como lo mismo que decía y de que nunca había preguntado por otra cosa. Y por otro lado te muestran a esta alma, pues a 22, que es una alma en el fondo que no quiere bajar a la tierra porque no quiere convertirse en eso, no encuentra su propósito y cree que en el fondo no tiene como ningún propósito, y te muestran como este otro conflicto de cómo una persona que nunca había viajado a la tierra, como que llega y empieza a decir así como, weón, como que quizás no es tan malo vivir, en el fondo, si no tengo esta presión de buscar como y de rebuscar en qué soy bueno o de hacerme como toda esta pregunta o de casarme con una cosa, como que tengo tiempo como para sentarme y respirar y disfrutar lo que hay a mi alrededor. Entonces te muestran como esta alma va conociendo la tierra y lo que es la vida, y ese choque entre esta persona que ya vivió y que está como en el fondo contaminada de alguna forma con esta necesidad que tenemos de siempre estar respondiendo a esta pregunta, versus esta persona que solamente está como conociendo lo que hay a su alrededor. Y ese choque es el que te hace decir a ti como espectador, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? De hecho, sí, como que está esta escena donde 22 está pensando como en este propósito y dice como, quizás mi propósito es como caminar o mirar el cielo o sentir el aire, y él le dice como, ya, pero eso no son propósitos, es como la vida. Y al final eso es, pues, ¿qué es la vida si no los detalles? Y sabéis que me acordé, tú, no sé si viste esta película que se llama Yesterday, de donde sale la Lily James, que en el fondo ya se trata de un chico que es músico y que es fanático de Beatles, pero a él le va muy mal como músico, y cae como un rayo, todo el mundo se olvida de la existencia de los Beatles. Ah, sí, la vi. Ya, pues, ¿te acuerdas que ya él empieza como a cantar las canciones y se empieza a hacer De muy los famoso? Beatles, sí. Sí, pues, y empieza como este conflicto de ser exitoso, pero no es lo que él esperaba, y en un momento decide ir a ver a John Lennon, que como nunca se convirtió en un Beatle, nunca lo mataron, y le empieza a comentar de su vida, y John Lennon le dice que, bueno, él se casó, que estuvo toda su vida con el amor de su vida hasta que ella falleció, que tuvo un hijo y que el hijo lo viene a ver todos los fines de semana, y el protagonista le pregunta, ¿y eres feliz? Y él le dice como, sí, soy muy feliz. Y dice, ya, pero nunca tuviste éxito. Y le dice como, ¿qué parte de lo que te acabo de contar no escuchaste? Como te acabo de decir que tuve una buena vida, que me enamoré, y vi como, ¿qué más éxito quieres? Y siento que acá como te trata de mostrar algo parecido, como que al final la vida está como en disfrutar los pequeños detalles. Y lo otro que me gusta que, claro, 22 es esta alma, que siento que un poco el reflejo de la generación Z, que dice que, claro, no quiere vivir, o sea, no quiere vivir como en la Tierra, porque en verdad es un lugar pésimo, que este sentimiento muy de meme, de por qué nací. Y claro, si al final uno lo ve en meme chistoso, pero en verdad es como un sentimiento bastante depresivo. Y que en el caso de 22 también se esconde este pensamiento de no soy lo suficientemente buena, quizás para estar en la Tierra, lo que decís tú. Y creo que la película, a través de este personaje, te habla no solo de que vale la pena vivir, sino que vale la pena que tú vivas, ¿cachai? Que seas tú, que tú tengas esta oportunidad y que tú puedas tomarte tu tiempo para descubrir tu camino. Una de las cosas que más me gustan como de todo esto lo que hemos hablado es que, claro, todo esto te los plantea de una mirada que es como muy humilde, como no diciéndote así como yo te voy a entregar una lección, sino diciendo así como te invito como a que tú reflexiones en torno a estos temas que te estoy mostrando. Y eso lo encuentro bacán, porque siento que muchas veces estas películas como que buscan directamente entregarte una respuesta. Y esta película no lo hace, como que te deja a ti pensando para que tú respondas en el fondo cómo estáis viviendo tu vida. Finalmente, o retomando, hay un momento en donde Joe se encuentra con esta jazzista, Dorothea Williams. Ella es como lo que en el fondo Joe siempre quiso ser, lo que Joe siempre quiso alcanzar. Y Joe le dice, ¿sabes qué? Ahora que he hecho todo esto, como que no me siento como esperaba sentirme. Como que este es el día que he estado esperando toda mi vida y se siente como otro día. Y ahí la jazzista se saca una frase, weón, que yo creo que es la mejor frase de toda la película, weón. Y de hecho la vamos a leer porque la forma en que yo la interpreté al parecer no le hacía justicia. Esta es la metáfora del pez. Usted perdone, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscando por todas partes, sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo.
esto, pero si esto no es más que agua, lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Bueno, cuando llega ese momento de la película, tú decías así como, ya. Yo de verdad dije así como, weón, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, estaba viendo una película, tampoco estaba desaprovechando mi vida, pero Estaba viendo esta película. Ha sido lo más provechoso que he hecho el 2020. Y lo otro que me gustó, que si bien es una película que habla o que tiene esta temática de la muerte y del más allá, en ningún momento lo habla de la religión, como que no lo asocia a la religión, y eso me pareció bastante bien y bastante cuidadoso por parte de Pixar. claro, en el fondo te construyen todo un nuevo concepto de lo que es como el más allá, pero en ningún momento lo hacen diciéndote así como, este es el paraíso, este es el infierno, esto es lo que pasa, sino que solamente te muestran como otro plano. Por supuesto que en este como plano hay otros seres, pero tampoco nunca hablan de un dios, como que existe como este ser, sino que son como distintos seres que al final van como cumpliendo distintas funciones y que se entiende que tienen como un poder más allá, pero al final como que te dejan entrever que solamente son como seres que han vivido más tiempo. Bueno, y pasando como de todos estos temas que en el fondo ya nos fuimos en la profunda, quizás cuánto va a durar este capítulo. Larga duración, Pero que dure lo que tenga que durar. lo grandioso de la película es que esto no es lo único. O sea, podemos hablar de la trama y seguir hablándonos de la trama y del mensaje eternamente. Pero no es solamente eso lo que te entrega la película. O sea, todo ese mensaje está acompañado de, bueno, una animación que, no sé, es hermosa a la vista. O sea, yo no sé cómo hemos evolucionado hasta llegar a este nivel. Este punto en donde, en verdad, la animación te mezcla unos paisajes que son súper realistas, o sea, de repente hay escenas en las que tú no sabes si es una animación o no. Por ejemplo, hay una escena donde enfocan una parte del hospital en el que se encuentra Joe y como que tú cuando la veís de repente parece que es real, así como si la veis como desde lejos, yo que quebré mis lentes, la vi como y dije, bueno, ¿qué onda? Como que ya no es animación y de repente, claro, te aparece alguna forma que te lleva de vuelta como a esa magia y siento que ese choque entre que los paisajes sean tan realistas y no sea un dibujo de los lugares, como que son los lugares, con el nivel de detalle que tienen los lugares, versus estas formas que te siguen recordando que es una animación y que es algo mágico, te lleva al final a situarte en un punto intermedio también, pues de mantener la magia de lo que es una animación, pero centrarte esto en la realidad, en que son cosas que están pasando y que estáis viviendo. Y aparte, todo esto te lo mezcla como con los chistes de Pixar, de que es una película infantil, como que te cagáis de la risa de las cosas que van pasando. Es muy chistoso porque al final la película, y algo que sabe hacer muy bien Pixar, que nunca pierde el foco, que es una película para niños y niñas y niños, independiente de qué tan serio o profunda quiera hablar, siempre recuerda a quién está dirigido. Entonces, claro, tiene estos alivios cómicos, tiene escenas muy chistosas, no sé, tiene estas como referencia a personajes históricos, porque 22 ha tenido muchos mentores, entonces aparece como la Sor Teresa, aparece Abraham Lincoln, y la dinámica de los dos personajes es súper buena, como son personajes tan contrarios, hacen que sea súper chistosa, están súper bien. Y mantiene el ritmo de la película. Siento que eso, algo que sabe muy bien hacer la película es mantener el ritmo todo el rato. Como que todas estas temáticas que son súper complejas y son momentos como que te llevan a la reflexión, se van intercalando con alivios cómicos, con salidas, como con muchas cosas que te van haciendo mantener un ritmo, llevar el ritmo y combinado con la música, que al final la música pasa a ser un personaje más de la película. Y la música es distinta cuando suena en este plano de la realidad versus en este plano astral. Y se nota como esa diferencia, está marcada esa diferencia por la música, entonces sabes bien cómo situarte en los dos lugares y toda la historia va transcurriendo de una forma muy natural, como que no es algo forzado. Algo que hacen mucho las películas animadas es como forzar un conflicto para después resolver ese conflicto. Y siento que acá las cosas van pasando de una forma muy natural. Te va llevando la historia a algo y te hace sentido las cosas que van pasando. Y lo otro de la música es que, claro, pues tampoco es coincidencia que sea jazz, como que tiene esto muy fuerte de la improvisación, igual como un poco la metáfora de la vida, que es la vida sino una improvisación constante. ¿Te tinca si vamos con lo mejor y lo peor? Por favor. Para mí lo mejor es todo. Bien, lo dije. Yo quiero destacar una cosita que encontré maravillosa, que no habíamos hablado, que, bueno, no hablamos nunca de los personajes secundarios, pero además está decir que en verdad todo en esta película funciona a la raja, entonces los armoniosos, secundarios también.
¿Cómo se llama? El contaba la alma, qué personaje más chistoso. Cada vez que aparecía yo me reía mucho, en verdad. Me encontré demasiado bueno. Bueno, como que todos los personajes para mí como que eran muy buenos, pero dentro de eso hay un personaje que yo encuentro que a mí como que se ganó mi corazón. Es un personaje secundario que en realidad tiene pocas apariciones, pero son apariciones súper importantes como dentro de la trama o para movilizar la trama. Dentro de este plano astral hay personas vivas que tienen acceso a él, como alcanzando un estado de meditación. Y esas son las personas que se encargan como de rescatar a almas en el fondo que son almas perdidas, o de mostrarles como el camino a esas almas de vuelta a su cuerpo para que puedan hacer como algo con su vida. Y algo que me gustó mucho es que uno de estos personajes, como que ya tú pensás que estos personajes son como personajes así como iluminados, pues, ¿cachai? Así como cómo lo hacen como para estar tan contentos con su vida o para estar como tan en sintonía con el universo que se elevan a eso. Y como que el personaje que te muestran es un personaje como tan cualquiera, como que no es así como un instructor de yoga vegano a nivel 1000. Sino que es como un weón cualquiera, como que en verdad no está haciendo nada, no está toda su vida meditando, sino que es un weón que tiene un trabajo como cualquier otro, pero en su propia realidad está como tan conectado como con lo que es vivir la vida, que bueno, está como moviendo un cartel y como que logra como hacer todo eso, porque en el fondo él está viviendo como su vida al máximo. Y siento que se tiende a caricaturizar ese personaje que es como la guía espiritual, como una persona que siempre, no sé, o es más vieja, ¿cachai? Es como la vieja que las cacha todas, o es como este conserje misterioso que ayuda como al protagonista como a... Siempre es como un personaje que es como mucho más como que se la sabe por libro. El profesor. Como que claro, como que siempre es un personaje como que ya ha vivido como toda su vida de esa forma. Claro. Entonces siento que me gustó que este personaje, que es en el fondo el que va movilizando la historia, sea un personaje como cualquiera, como que puede ser cualquiera de nosotros. Pero eso dentro como de todo lo que, bueno, que es grandioso. Y la iluminación, bueno, conchetumare, qué bonita la iluminación. Como que vi un documental de Frozen, haciendo la película de Frozen 2, en donde te mostraban como todo el proceso que hay detrás de la animación, y siento que desde que vi ese documental aprendí como a valorar mucho lo que es como el proceso de animación, y lo que lograron con la iluminación de esta película es una weá preciosa. ¿Y hay un peor? Porque yo creo que hay un peor. Para mí es que no llegó al cine. Eso fue lo único peor, como que me hubiese encantado ver esta película en el cine. Hubiese sido hermoso. Claro, con la animación, con el sonido envolvente de la música que va cambiando dependiendo de dónde está, con lo precioso que es todo, como que verla en el cine, o sea, hubiese sido otra experiencia, bueno. Sí. Pero bueno, pónganse la vacuna para que yo pueda ir al cine, por favor. No lo hagan por salud pública, háganlo por mí. Porque todo se trata de mí. Para mí no hay otra cosa peor, porque en verdad, weón, ¿qué soy yo para venir a decirle una weá como a este genio, weón? La cago. ¿Vamos a datos curiosos? Entonces, que suene. Sí, Número 1. Originalmente no se pensó que Joe Garden iba a ser músico, sino que también se pensó que pudiese ser como actor o científico, y al final se fueron por músico de jazz, porque decían que en general la gente cuando decide ser como jazzista no lo hace como por plata o fama, sino como por el amor a la música, y así querían hacer que el personaje o el interés del personaje fuera desinteresado. Bueno, que la música de la película tiene varias canciones originales, que de un músico que se llama John Batiste. No sé quién es, pero lo busqué en Wikipedia y parece que es como importante dentro del mundo del jazz. Pero esto sí me parece interesante, que Soul es la primera película de Pixar en tener un protagonista negro. Pasaron 23 películas para que ocurriera, pero en su defensa ya habían hecho Coco, que era latino. Pero antes de eso... Pero igual fue hace poco, Coco. 2017. Eso, que los productores de Soul cuando hicieron la película investigaron harta información sobre las almas y en diferentes creencias. Entonces hablaron con budistas, con rabinos, con pastores cristianos, con chamanes, para tener como la visión más integral posible. Y eso. Bueno, y que hay muchos mentores famosillos y que se ven en las tarjetas porque cuando van a buscar mentores para las almas jóvenes, tienen que sacar una tarjetita con su nombre y aparecen muchos como si fueran un congreso. Claro, y aparecen muchos nombres de gente histórica, entre los que destacan Van Gogh, Da Vinci, Picasso, Einstein, Mario Curie, sí, etcétera, etcétera. Yo leí así como en primer plano Einstein. Me encanta. Los weón es genio. Así. Ya, vamos cerrando entonces. No sé si le vamos a poner nota
a esta película? Honestamente, yo siento que la audacia tiene un límite y para mí ese límite lo pasa a intentar ponerle una nota a esta película, en mi caso. Igual tiremos la cortina, ¿o no? Ya sí, porque es buena. Ya, pero no le vamos a poner nota. ¿Qué no? ¿O sí? Puta, es que si yo le pusiera una nota, le pondría un... Weón, es que para mí como que esta película... Weón, ¿qué le voy a discutir yo a Pixar, weón? Como... Okay, yo le pondría un 6-7, pero no tengo ningún motivo para no ponerle un 7. El 7, sí. Como que yo también diría, le pondría un 6-8, solo porque como que no me quiero, weón, mojar el potito poniéndole el 7. Claro, porque somos cobardes. Porque onda como que puede ser que haya ofendido a alguien, como que puede ser que algo técnico como que no haya salido bien, pero para mí, como una persona, weón, cualquiera, ¿cachai? Que tiene como un podcast como hablando porque le gusta hablar, sin haber estudiado cine, sin haber estudiado como de nada de esto, ¿cachai? Como que no, weón, ¿qué le voy a discutir a esta película así, weón? Como que fue capaz de aterrizar un concepto terrible y difícil de aterrizar, weón, y de una forma a la raja. Entonces, como que he visto como críticas, ¿cachai? Donde critican como ciertos clichés que tiene como la película, pero weón, Ya, como pero que... bueno, es una película para niños, como que, claro, uno como adulto puede que haya el chiste de la cachetada sea como ya de nuevo, pero bueno, es una película para Y yo me niños. cagué de Y la ahí eso risa, es ¿cachai? explicable. Ya, pero nosotros somos infantiles. Por eso, Nos pero reímos weón, con los chistes de Noel. qué buena película, Noel. Qué buena película del 2019 es 19. Noel. Vivi, Así que, ¿qué nos traes para este fin de año? primero póngame la cortina, por favor. Modales. Recomiendo Todo comenzó ayer. Vimos Soul en la nochecita. A las 10. Y en verdad la terminamos viendo como a las 11. Entre problemas técnicos que no cargaba. Y empezamos a hablar de otra cosa. Terminó Soul. Nos quedamos conversando. Esto en Discord, obviamente, porque cuarentena, se sabe. Y una cosa llevó a la otra, terminamos psicopateando a Selena Gómez en Instagram para ver en qué estaba. Esto pasó más o menos a las 3 de la mañana. Me dio mucha risa porque partimos viendo como nos apareció como una noticia X y dijimos así como, oye, ¿por qué no revisamos cómo están las cámaras? Y Sí, no, de psicopateamos hecho a la fue Demi como... Fue Lovato. porque como la... Y empezamos ya a ver Selena Gómez y recordamos una película, porque llegamos bien abajo en la historia, en los posts de Selena, y estaba esta película, que habíamos visto antes el tráiler y habíamos querido ver y luego olvidamos. Y yo le dije a la Lía, oye, pero esta yo la tengo descargada, pero no la he visto. Y la Lía me dijo, son las 3 de la mañana, ¿apañas? Y yo dije, apaño. Y la película es The Broken Heart Gallery. Bueno, qué comedia romántica más maravillosa. ¿Sabes qué? Bueno, yo soy fan de las comedias románticas, pero últimamente no había visto ninguna comedia romántica buena, así como buena, ¿cachai? Como que siento que cada cierto tiempo sale alguna comedia romántica buena. Y esta película, bueno, me tuvo gritando todo el rato. Yo amo sentir como la experiencia de las comedias románticas, ¿cachai? De decir así como... ¡Ah! Bueno, y para contarles de qué se trata, Bésala, haz algo. Y esta película, y estamos como la nunca sirenita. me caí. Chalalalala, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Bueno, y para contarles de qué se trata, en el fondo, sí, porque hemos hablado mucho, es de una chica que vive en Nueva York y que su pololo la pateó y la echan de la pega. Ella trabaja en una galería de arte y ella tiene esta tendencia en media, tiene como mal de Diógenes, en verdad. Y tiene como mucha basura de sus ex pololos. Entonces tiene como corbatas, bastones. Y en un momento, por razones que no vamos a spoilear, porque es muy chistoso, conoce a este otro chico que es el de Stranger Things, el Billy, que está como construyendo un hotel. Y en ese hotel ella decide hacer como esta galería de El Corazón Roto, donde mucha gente va a dejar como cosas de sus ex. Y se empieza como a crear esta comunidad y en verdad es muy chistosa. Y las amigas son demasiado... Cada vez que pasan las amigas con la Lía decíamos como, ay, sí somos. Se van a reír harto. Está bien hecha. Es una comedia romántica que tiene mucha comedia y mucho romance. No, igual tiene momentos emotivos, como, porque claro, hay como una Sí, historia es que es de una ex que es comedia romántica como, bien hecha. sí, que tiene historias como de ex que son ridículas, pero también tiene otros momentos, hay una historia que es súper linda, que es de una botella de champán, solo diré eso, pero que es muy preciosa. Hay otra historia de los personajes que también son súper lindas y en verdad es una buena comedia romántica.
Igual consideren que la vimos a las 3 de la mañana, puede que nuestro juicio haya estado... No, buena, es buena. Es buena, no, sí, es buena. Es buena. Es re buena. Así que con esta bella recomendación vamos despidiendo este último capítulo de este año. ¿Cuáles fueron las mejores series que viste este año y películas? No sé si Julian tuvieras the que elegir. Phantoms. Yo diría para mí fue The Queen's Gambit. Y seguía por The Voice de Amazon Prime. Y la mejor película que vi este año fue Soul. Para mí, mira, pondría Azul, pero tengo que destacar Never Represent Times Always, que fue de las primeras recomendaciones que hicimos. Muy buena. Yo igual destaco Work It. Bueno, y destaco también, estoy pensando en el final de Netflix. Bueno, esperamos que tengan un lindo fin de año junto a sus familias o personas que quieren o amigues. Los amigos también son familia. Los amigos son familia, no comida. No sé nada yo ahí. Ahí no me meto. Pero eso, cuídense, el COVID sigue, recuerdan, si se pueden poner la vacuna háganlo y eso, pero tampoco pequen de exceso de confianza, porque esto sigue y más encima la cepa inglesa se viene brígida, parece. Atentos al estreno el 31 de Sabrina y nos escuchamos el próximo año. Ay, vamos a decir la talla, no te veía desde el año pasado. Sí. Se viene. Un clásico. Eso, nos vemos. Bye.